Sí. Buenas tardes a todos los miembros de esta mesa entre Aquitania y el País Vasco. Voy a hacer primero una presentación de los que estamos en esta mesa. Por la parte de Aquitania estamos por una parte Eric Papón, vicerrector de Innovación de la Universidad de Burdeos. Por la parte de Aquitania también está Jacques Tortó, director de un centro tecnológico Novatec en inglés. Y nos acompaña también Hélène Jacquet, directora de Investigación, Partenariados e Innovación de la Universidad de Bordeaux y responsable del proyecto IDES. Por la parte vasca, del País Vasco, por una parte tenemos al vicerrector de Investigación de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Fernando Plazaola, Antonio Porro, director de Desarrollo de Negocio de División de la Construcción Sostenible, creador de la Unidad Tecnaria del CSIC, y Igor Campillo, director de Euskampus Fundazioa. Y yo, director general de Tecnaria Joseba, que actúo como moderador de esta mesa para la reflexión para la revista Think Network. Voy a hacer una pequeña introducción de la cooperación de la Euroregión de Euskadi-Aquitania, que, como hemos visto durante estas jornadas, hay una larga trayectoria de relación de más de 20 años, desde la creación de un fondo común para la cooperación de Euskadi y Aquitania, que permitió el desarrollo de proyectos en colaboración entre Aquitania y Euskadi. Gracias a este instrumento se ha reforzado la cooperación con numerosas iniciativas entre multitud de actores y entidades socioeconómicas de ambas regiones. Dentro de la política regional de la Unión Europea también se ha contado con programas de cooperación territorial europeos, POCTEFA, SUDOE, Interreg, como apoyo financiero comunitario destinado a reforzar la integración económica y social de las zonas fronterizas y en particular transfronterizas. De todos modos, todavía, hasta estos días, la cooperación no se revelaba como una prioridad compartida y destaca el enorme potencial que nos queda para desarrollar ese carácter estratégico para la región, predominando todavía pequeños proyectos concebidos como una mera yuxtaposición de iniciativas y un limitado y recurrente número de agentes participantes. Como sabemos, existe en marcha un plan estratégico Aquitania-Euskadi 2014-2020, en el cual se va a reforzar con este plan estratégico la Euroregión, haciendo de ella un espacio de cooperación con una ciudadanía conectada e interrelacionada, con empresas competitivas que trabajan y desarrollan iniciativas conjuntamente y acceden cooperando en los ejes de desarrollo europeos, donde se despliega una red integrada de actores e infraestructuras que mejoran su capital social. Y todo ello a través de una gobernanza abierta de la cooperación orientada a la dinamización y facilitación de proyectos concretos impulsados por los actores de la cooperación en sus respectivos niveles de actuación. Se plantean 4 grandes retos para los próximos años: ciudadanía euroregional, territorio sostenible, gobernanza abierta y, precisamente, el cuarto de ellos, economía del conocimiento, innovación y competitividad empresarial, va a ser el que de alguna va a ser el foco de las reflexiones que hagamos en el conjunto de las personas que nos acompañan tanto del País Vasco como de Aquitania, para analizar 3 aspectos fundamentales. ¿Cuáles han sido las relaciones en el ámbito docente? ¿Cuál es nuestro presente en el ámbito científico y tecnológico? ¿Cuáles han sido las barreras que han frenado o que puedan frenar la cooperación transfronteriza? ¿Cómo se puede abordar el futuro? Y, por último, también esa conexión entre la academia, la ciencia, la tecnología y las empresas. ¿Cómo podemos, de alguna forma, también en esta euroregión abordar esa conexión de la triple hélice? Bien, comenzamos de alguna forma las reflexiones, como digo, en el ámbito docente, y la primera de las preguntas, la primera de las reflexiones que iremos haciendo a cada una de los miembros de esta mesa serían, de alguna forma, en el ámbito docente: ¿qué actuaciones de docencia compartida se han desarrollado entre Aquitania y Euskadi? ¿Qué programas conjuntos? ¿Qué máster especializados? ¿Qué actuaciones en el ámbito del doctorado se han venido realizando? ¿Y qué posibilidades se abren
tras el acuerdo precisamente firmado esta mañana entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Burdeos. Empezamos por mi izquierda, en este caso por Igor Campillo, y luego daremos brevemente la palabra a cada uno de los miembros. Que cada uno se exprese en el idioma que él considere conveniente, tanto en castellano como en francés, con la tradición, y luego ya buscaremos el encuentro. Igor, tienes la palabra. Gracias, gracias Joseba. Bueno, pues por responder a estas dos primeras preguntas que planteas, pues una de las, vamos a decir, dentro de lo que serían estas actuaciones en el ámbito docente, al menos entre la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad de Burdeos, o digamos el panorama universitario de Burdeos, porque ya sabemos que aquí hay varias entidades que están en el ámbito de la educación superior. En este momento hay registrados 6 programas conjuntos de posgrado, ¿vale? Entre ellos pues está el máster en recursos marinos, el máster MER, que es un máster con el reconocimiento Erasmus Mundus. Este máster, en el máster participa la Universidad del País Vasco, participa la Universidad de Burdeos, también la Universidad de Southampton, la Universidad de Lieja en Bélgica, y también está involucrado Asti Tecnalia. Después tenemos el máster europeo en química teórica y en modelización computacional, que este es un máster interuniversitario internacional en el que hay varias universidades que están involucradas, tanto aparte de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Burdeos, pues hay alguna universidad española, creo que está la Universidad de Valencia, la Universidad Sabatier de Toulouse, la Universidad de Groningen, de Leuven, la Universidad de Oporto, la Universidad de Perugia. Hay un montón de universidades que están participando en este máster. Hay un máster entre las dos universidades en análisis forense. Hay también un doctorado compartido en dirección empresarial, desde la innovación y de la internacionalización, también entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Burdeos. Además, tenemos un máster entre la Universidad del País Vasco otra vez y la Universidad de Burdeos Montaigne, que es una de las universidades que hay en este panorama de Burdeos, que es un máster en filología vasca. Y por último hay un máster en ingeniería mecánica y diseño y fabricación, también entre la Universidad del País Vasco y una de las escuelas superiores que hay aquí en Burdeos. Esos son los 6 que tenemos contabilizados. Obviamente no estoy seguro, pero creo que con la Universidad de Po, que también es una universidad aquitana, puede haber otros programas conjuntos, pero los que tenemos con Burdeos son estos. Y de cara al futuro, bueno, esto es un punto de partida. El convenio, precisamente, uno de los ámbitos en los que quiere incidir de forma especial es precisamente en ampliar la oferta compartida entre las dos universidades en los programas de posgrado. Y uno de los indicadores que nos va a decir si vamos a tener éxito o no en el futuro es cómo vamos a ser capaces de ir teniendo pues una oferta de posgrado compartida pues más rica, tanto en el número de másteres que podamos tener como en la variedad temática que podamos ofrecer a los estudiantes, a los nuestros y a cualquier estudiante de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el convenio precisamente abre esa posibilidad. Bien, muchísimas gracias, Igor. Me preguntaría ahora a la vicerrectora, también de Elena Yaquet, directora de investigación, también cuál es la visión de la Universidad de Burdeos tras la firma de este acuerdo entre las dos universidades y cómo ve ella, de alguna forma, el desarrollo de esta nueva fase que comenzamos hoy. Oui, merci. Donc pour faire le lien avec ce que disait Igor Campillo, donc sur le volet de la formation et son articulation avec la recherche, on souhaite que cette nouvelle convention nous permette de passer à un nouveau niveau de coopération. Donc on s'est donné notamment 3 objectifs assez précis. Un premier objectif qui est assez général, qui est celui de créer, de développer en fait un peu un concept d'étudiant euro-régional. C'est-à-dire que l'étudiant de l'Université du Pays Basque se sente bienvenu dans l'Université de Bordeaux pour faire une partie de son parcours,
même si c'est ponctuellement pour assister à une offre de formation, et qu'il puisse y avoir ainsi, qu'on puisse créer ainsi une circulation entre les étudiants, en fait, une circulation euro-régionale contribuant à leur parcours de formation. Sur les masters, donc comme ça a été précisé effectivement, on souhaite continuer cette forme en fait de co-diplomation, et notamment sur des domaines sur lesquels on estime qu'il y a une forte valeur ajoutée à avoir une connexion, parce qu'il y a soit des traditions différentes de recherche mais complémentaires, soit des terrains industriels qui alimentent les formations qui sont également complémentaires. Ensuite, le dernier volet, qui est l'articulation par rapport à la recherche, c'est de créer une culture commune, une culture doctorale commune également, et préparer la nouvelle génération de chercheurs, des chercheurs qui, bien sûr, ne travailleront pas que dans des environnements publics, et donc des chercheurs qui sont amenés à conduire des carrières dans des environnements industriels, économiques en général, et même dans des domaines de l'administration, puisqu'on doit aussi réaffirmer ensemble que le diplôme de doctorat est un diplôme de haut niveau qui prépare à des carrières, en particulier internationales, qui ont beaucoup de valeur et qui permettent de développer l'économie. Sur le plan de la recherche, je ne sais pas si c'est moi qui suis le mieux placé en fait, pour en parler, peut-être que pourra être complété tout à l'heure, mais on a fait une première entrée de coopération qui était construite autour de la mise en relation assez systématique d'une part des pôles d'excellence que nous avions définis dans le cadre du projet d'initiative d'excellence à Bordeaux, donc qui sont dans les domaines des matériaux, dans les domaines des neurosciences, dans les domaines des technologies pour la santé, dans les domaines de l'archéologie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine santé et société, dans le domaine des lasers et dans le domaine des technologies du numérique. Je pense que je n'oublie personne. Donc les 11 pôles de connaissances qui ont été développés au niveau également du programme Campus. Donc on a dédié des moyens pour que ces environnements scientifiques se rencontrent de façon le plus systématique possible. Et ce qu'on attend notamment de ce symposium qui se tient aujourd'hui, et où on a 14 sessions scientifiques parallèles, on attend des projets concrets qui permettent d'aller plus loin dans les coopérations et de définir des axes précis de recherche pour les années à venir sur l'ensemble de ces domaines et même d'autres. Bien, muchísimas gracias, Hélène. Yendo precisamente al ámbito en que ella planteaba respecto a la actuación y a la realidad presente de colaboración científico-tecnológica, me gustaría, en este caso, pues también darle la palabra a Jacques Tortot, para que de alguna forma también una persona que ha tenido pues unas relaciones muy estrechas con el País Vasco durante más de cerca de 30 años. Yo tuve la suerte de conocerle en el año 1983-84 en una asociación universidad-empresa, el programa COMET de la Unión Europea. Y bien, tras esa relación hubo, en este caso concreto, pues a través de Tecnalia, pues el apoyo para el lanzamiento de un centro tecnológico, Novatec en Anglès, del cual pues Jacques Tortot es el director y ha trabajado durante una larga estancia, y quizá pues sería bueno que haga una reflexión de cómo ha vivido ese proceso durante todos estos años y cómo se encuentra ese importante centro tecnológico que también tiene unas relaciones pues muy directas con la Universidad de Burdeos, y él nos explicará. Jacques, tienes la palabra. Sí, no sé si más vale en castellano o en francés. Como quieres. Seguimos. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Bon, podemos seguir en castellano o en francés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sí. Lo voy a intentar en castellano. Me hará practicar el castellano, sí. Sí, como dice el señor Jauregui, nos conocemos desde hace tiempo y una primera cosa importante es el conocimiento entre la gente para hacer cosas. Yo lo que puedo testimoniar es que, a la verdad, hace 10 años pues nos encontramos para imaginar un proyecto que nació, pues mira, hace hoy justo 10 años. Y este proyecto, que era la idea de montar un centro tecnológico
inicialmente transfronteriz, ahora ha tomado más expansión aún, pues era un encuentro entre hombres y mujeres, es decir, gente que tenían ganas de, y eso quizás es la primera condición. Las cosas se crean cuando la gente está en espíritu de adelantar. Y a la verdad, lo que constituye Tecnalia en su tiempo, hace 10 años aún Tecnalia estaba naciendo, pues propusieron en relación con lo que era el Liceo Cantó, que también en Anglet tenía ambiciones transfronterizas, pues de imaginar un centro que tomara la experiencia de Tecnalia y que pudiera evolucionar en el mercado francés. Es así que nació Novatec, así que primera cosa, encuentre entre gente que tenían ganas de crear cosas. El segundo es que yo el testimonio que puedo dar es que a la verdad las cosas han pasado muy bien porque estábamos también en un territorio que es un territorio que también tiene ganas, es decir, un territorio que es favorable para ese tipo de iniciativas. Y eso supone unas políticas públicas que se comuniquen, que miren y que tengan ganas de crear valor, y en este caso era valor para empresas y valor tecnológico. Es decir, que había las condiciones políticas para que pues una iniciativa de ese tipo fue mirada como algo pues a sostener y a mirar con ganas. Eso es la segunda condición. Y después, pues mira, después es la vida del mercado, es la vida de las oportunidades. Y la verdad es que lo que puedo decir es que 10 años pues hemos aprendido juntos, hemos aprendido mucho de la experiencia y del soporte que siempre ha dado Tecnalia. Ha sido este enlace una excelente ocasión para que la Universidad de Po y de Burdeos puedan entrar y siempre con un sistema muy abierto. Y hoy Novatec es media en Burdeos, ya que hay una implantación gracias a la Universidad de Burdeos en Burdeos. En Anglet son 60 ingenieros y doctores, algo como 150 proyectos por año. Yo diría unos 100 másters y otros que han pasado por ahí para hacer prácticas que hoy tienen empleo en la zona de Aquitania o de Euskadi. Es decir, que realmente se pueden potenciar grandes cosas. ¿Qué frenos? Como si podría ir más lejos, pues esto quizás será la segunda parte de los intercambios. Lo que es cierto es que lo que se puede ver es que podemos ir juntos mucho más allá. Es decir, que hoy, por ejemplo, conjuntamente estamos respondiendo a desafíos europeos en el cual la competición es feroz, por ejemplo, el H2020, y que vemos que tenemos, en el último que ha salido, han habido 2 propuestas francesas que han sido recibidas sobre las 13 europeas, y en las 2 francesas tenemos Novatec, tenemos Tecnalia y tenemos la Universidad de Burdeos. Así que realmente ese territorio, yo pienso que es una muy buena cosa que haya este acuerdo marco entre universidades, porque se ve que los territorios transfronterizos llevan en sí, cuando hay ganas de hacer junto, un potencial muy fuerte para ir mucho más allá y con mucha intensidad. Otro ejemplo y otras oportunidades, estamos trabajando en creaciones de nueva forma de viveros, yo diría viveros del siglo en el que ahora estamos, para nuevas empresas tecnológicas, de manera muy concreta y con la idea de que estas iniciativas puedan aprovechar lo bueno de la Universidad de Burdeos, lo bueno de Tecnalia, lo bueno de Novatec, y para que al iniciarse estas startups puedan ya tener patas en el mercado, yo diría, de lengua vasca y de lengua castellana, y en el mercado de lengua francés. Y cuando se miran estos dos, pues ya son mercados muy, muy importantes, que sean en África del Norte, que sean en Europa o en América del Sur. Ese tipo de iniciativa puede salir potencialmente en una región transfronteriza. Muchísimas gracias, Jacques. Y ahora haríamos la pregunta también al vicerrector de la Universidad del País Vasco, Fernando Plazaola, para que haga también un balance de esa relación científico-tecnológica que ven desde la Universidad del País Vasco durante estos años, que como hemos visto también en esta jornada de hoy, pues ha sido pues muy, muy frecuente y de interés científico-tecnológico. Muchas gracias, Joseba.
Bueno, en principio yo quisiera unas palabras que ha dicho yo, que es Jacques Tortos, que me parece que sería bueno al mismo tiempo que también recordábamos que entre lo bueno de todos también estuviera la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, que yo creo que necesitamos todos los agentes de la zona transfronteriza, ¿no? Bueno, es verdad, nosotros empezamos a trabajar, como ha dicho además Pedro Miguel Echenique, hoy a la tarde aquí mismo, diciendo que ellos han estado trabajando en colaboración con la Universidad de Burdeos a través de Antón Salén, y ha habido también otros grupos de la Universidad del País Vasco que han estado trabajando también en colaboración con otros grupos de la Universidad de Burdeos, pero han sido a nivel individual, ¿no? Ya más tarde empezaron las colaboraciones de una forma un poquito más oficial, vamos a decir, y yo creo que el primer punto para la relación en esta dirección, no individual, sino general, fue a través de las cotutelas que se hicieron con la Universidad de Burdeos, a partir de las cuales en los últimos 4 años creo que son del orden de 20, 23 cotutelas han ido adelante. Es verdad que es una cosa que tenemos que mejorar, porque también los problemas administrativos y las regulaciones de las universidades no son las mismas, son diferentes. Tenemos que tener interlocutores apropiados para que estos vayan a mejor. Hemos tenido también proyectos europeos, que no han sido muchos los que hemos conseguido en los últimos años, pero ha habido algunos. Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido que en este H2020, por lo menos, las solicitudes de proyectos europeos, en colaboración con todos los partners de la eurorregión, han aumentado bastante. Es decir, creo que en muy poco tiempo ya tenemos 9 de este tipo. Y yo creo que el hecho de que hayamos formalizado un contrato, el hecho de que hayamos traído a los investigadores de nuestra universidad y de la parte vasca, y por otra parte un número similar de investigadores de la parte de Aquitania estén frente a frente, yo creo que es un valor añadido grandísimo, porque una de las cosas importantes es que nos demos a conocer cada uno de sus potencialidades, a partir del cual se pueden producir contactos que nos van a aumentar la potencialidad, visibilidad de toda la eurorregión. Y yo creo que eso es un punto importante. Yo creo que hoy es un hito el que está ocurriendo hoy, en particular hoy, porque aquí se han juntado en el fondo 300 investigadores y evidentemente eso es un éxito grandísimo para la visibilidad y potencialidad de la eurorregión. Bien, muchísimas gracias, jefe Casco. Fernando, y ahora de vicerrector a vicerrector. Daríamos la palabra a Eric Pavón para que de alguna forma también esa misma visión del ámbito científico-tecnológico del vicerrector de la Universidad del País Vasco pues, trasladar a la Universidad de Burdeos después de este acuerdo estratégico tan importante que se ha desarrollado durante esta mañana. Merci. Oui, cet accord est très important dans la mesure où, comme cela a été rappelé, il y avait beaucoup d'initiatives personnelles de chercheurs basées sur des relations anciennes, basées sur des thématiques de recherche très particulières, et qu'en fait, souvent, les réponses institutionnelles, quand les chercheurs souhaitent construire des projets, ces réponses institutionnelles n'étaient peut-être pas forcément à la hauteur de leurs ambitions pour justement créer des projets, monter des formations. Et forcément, un accord aujourd'hui entre nos deux institutions, ça doit permettre de créer des conditions institutionnelles pour pouvoir favoriser les échanges donc, de chercheurs, les projets, les doubles diplômes, les formations, travailler là aussi sur des verrous administratifs. On sait souvent que parfois les verrous administratifs sont pas levés et qu'en fait il y a toujours des contraintes qui font que des projets ne peuvent pas aboutir parce qu'il y a trop de contraintes administratives. Je pense que là aussi, dans le cadre de cet accord, il faut absolument lever ces contraintes, établir une grille de reconnaissance des acquis de chaque étudiant quand il y a des doubles diplomations, favoriser les échanges par la reconnaissance de ces niveaux acquis, donc les licences, les masters. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour favoriser la mobilité des étudiants et leur faciliter cette mobilité. Concernant le doctorat, c'est vrai que là aussi, la notion de co-tutelle, c'est quelque chose de très important. Elle est aujourd'hui
les co-tutelles ont été construites sur la base de volonté personnelle et de compétences personnelles et de relations individuelles entre chercheurs. Et le fait de signer un accord va nous permettre aussi d'intégrer le doctorat dans nos institutions comme étant un élément clé pour le développement de notre partenariat. Enfin, je pense qu'il est absolument nécessaire aussi de faire coïncider nos formations avec nos domaines d'excellence. Et Hélène Jacquet l'a rappelé tout à l'heure, nous avons des domaines d'excellence, certains se recoupent, d'autres sont complémentaires, et je pense que là, il y a un formidable outil, donc identification de ces domaines d'excellence, et assurer de la création de formations dans ces domaines d'excellence, donc associer l'excellence de la recherche et l'excellence de la formation sur des domaines communs. Je crois que ça aussi, c'est un des grands défis de cette collaboration, et la signature de cette convention, de ce partenariat, doit nous permettre d'aller plus loin dans la création de nouvelles filières de formation. Et puis, je voulais juste rappeler des spécificités dans certains domaines. Et c'est vrai que, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment développer dans notre partenariat, c'est-à-dire faire bénéficier des expériences des uns et des autres sur l'entrepreneuriat étudiant, arriver à former nos étudiants, quel que soit le niveau de la licence jusqu'au doctorat, à leur futur métier. Donc les docteurs, comme l'a dit Hélène Jacquet, ne sont pas uniquement formés pour aller dans les administrations ou l'université ou des centres de recherche, mais aussi pour intégrer des industries, créer de la valeur. Et donc cette création de valeur, c'est très important de pouvoir compter sur nos étudiants pour créer de la valeur dans notre eurorégion. Et je crois que dans le cadre de ce partenariat, ça doit être aussi un des enjeux majeurs. Merci beaucoup. Dentro también, para terminar esta primera fase, dentro del ámbito de la corporación Tecnalia, en la cual conforman la corporación, por una parte, ASTI Tecnalia, Naked Tecnalia y Tecnalia Research Innovation, ha habido también una cooperación en proyectos científico-tecnológicos pues muy frecuente, y en campos pues desde los que podríamos indicar en el ámbito de los ecosistemas del mar, en el ámbito de las pesquerías, en el ámbito de las energías de las olas, en el ámbito de la gestión de pesquerías, en el desarrollo de herramientas de predicción de condiciones de uso, por la parte fundamentalmente de ASTI Tecnalia. Y me querías, Porro, profundizar quizá de alguna forma en esta línea de esos proyectos compartidos, tanto en este ámbito marino como en el ámbito de otros ámbitos científicos y tecnológicos de Tecnalia. Es importante, digamos, para entender mejor digamos, nuestro posicionamiento en este aspecto, tanto de la investigación como incluso nuestra cercanía a la docencia, es recordar la posición de Tecnalia. Tecnalia tiene el máximo de sus frutos por enlace con sus socios, tanto académicos como industriales. Ocupa una posición de intermediación que nos obliga a generar unas capacidades de entendimiento hacia ambos lados y además también de revertir, digamos, nuestra opinión. Me gustaría recordar, aunque sea muy brevemente y para luego entrar en lo que nos decías, por ejemplo, en ámbitos como este máster de recursos marinos, esta gente está haciendo las tesis en ASTI Tecnalia y en otras estaciones marinas, y eso lo que supone es un esfuerzo de acercamiento a problemas reales que luego van a poder tener incidencia en situaciones que se pueden traducir en mejoras de competitividad. Y esto podría alcanzar su máxima expresión en esos doctorados compartidos, y que algunos ya tenemos dentro del marco de Euskampus. Me gustaría recordar lo que nos decía también el profesor Echenique, de que la universidad provee personas, vivero de ideas y ósmosis. Si somos capaces de presentar un entorno atractivo, esas personas tendrán mejor encaje en las empresas y esas empresas podrán utilizar de mejor forma sus conocimientos. Eso es una parte. La otra parte es la utilización del conocimiento. Yo
pese a la posibilidad de que se me escapen algunos proyectos, yo anotaba más de 40 proyectos conjuntos tenemos en Tecnalia en el ámbito de Euskadi Aquitania. En concreto, creo que del propio programa Aquitania Euskadi, creo que eran en torno a una docena, puede haber alguno más. En Interreg superaban los 22 proyectos. En el FP7 eran menos, eran 4, pero estoy seguro que ha habido algunos más porque muchas veces es difícil identificar el origen de los partners, sobre todo cuando son industriales. Y en el Horizon 2020 ya hay, digamos, al menos un par de proyectos claramente identificados. Y eso por no mencionar los que se están desarrollando en el marco de INEF 4, en el cual está presente la Universidad de Burdeos y está presente también la Universidad de Pau y la Dur, bajo el liderazgo de Novatec, en el cual ya hay 2 proyectos en concreto en marcha. Entonces, hay toda una panoplia de actividades que acercan o que nos permiten mejorar nuestra posición competitiva, y el hecho de trabajar con 2 campus de origen muy diverso nos obliga también a desarrollar una especial sensibilidad, porque cada uno viene de una cultura diferente y el superar estas barreras de alguna forma también nos prepara a nosotros mejor para entender a nuestros partners también en la industria. Bien, muchas gracias. Pasamos también a hacer una reflexión. Quizá en esta primera parte del análisis yo creo que ha quedado demostrado que se han realizado muchos proyectos conjuntos, muchas acciones de formación y máster compartidos, y que ha habido de alguna forma pues una cooperación importante, pero quizá tenemos en la sensación de que no todo el potencial que hay en la relación Euskadi-Aquitania pues ha desarrollado. Yo preguntaría a cada una de los territorios, antes de comenzar y mirar al futuro, si es que ha habido de alguna forma barreras que han frenado la cooperación, y si, por ejemplo, pues este simposium y este acuerdo que se ha desarrollado va de alguna forma a mejorar y a potenciar y a hacer un desarrollo más exponencial por las voluntades de las partes, la cooperación entre Euskadi y Aquitania, y más en estos tiempos en que ha comenzado el Horizonte 2020 y que, como después analizaremos, pues hay proyectos en marcha dentro de los KICs. Entonces me gustaría preguntar pues a Aren, por una parte, la parte de Burdeos, y luego preguntaremos también en la parte de Euskadi cuáles han sido las barreras fundamentalmente o qué es lo que de alguna forma, aunque en general tendemos a ser muy autocríticos, ¿no? Pero de alguna forma si somos así es porque queremos desarrollar un potencial mayor. Oui, merci. Donc la première barrière à laquelle je pense, c'est que nous avons nous avons fait l'expérience. En fait, au départ, on est parti vraiment sur, on parle de ce concept de transfrontalier, et notamment avec nos amis du Pays Basque, de l'Université du Pays Basque, nous avons réalisé au bout d'un moment en fait qu'il fallait qu'on parle plutôt d'euro-régional, dans le sens où on ne pouvait pas techniquement dire, par exemple, que Bordeaux-Bilbao était transfrontalier, au sens où la circulation physique entre Bordeaux et Bilbao, comme l'a rappelé le président de la région ce matin, à l'heure actuelle, c'est plutôt 3h30. Donc on ne peut pas travailler pareil quand on est réellement, on va dire, dans une zone transfrontalière où on a une circulation qui est facile au quotidien, et une zone euro-régionale où on a effectivement on partage un territoire, on partage une continuité de territoire, on partage des bases culturelles. Il y a énormément de prérequis qui sont là pour qu'on puisse effectivement travailler ensemble de façon très efficace, mais il ne faut pas négliger qu'il y a quand même une distance. Et donc il faut développer des outils, il faut faire des efforts. Ça demande des efforts, donc sur un projet normal, on va dire qu'on va conduire avec un voisin, il faut penser qu'il y aura 30% peut-être d'efforts en plus à fournir qui sont liés au fait qu'il faut réduire la distance. Alors bien sûr, il y a les outils numériques, mais comme on le voit aujourd'hui, et comme on va le voir aussi demain, la présence, la socialisation est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà, donc je pense que maintenant on a bien pris conscience de ça, on a effectivement eu l'expérience, on a cumulé une expérience à travers différents outils qu'on a essayé de mettre en place, et donc dans la prochaine partie de notre coopération,
on va veiller notamment à travailler à la réduction de cette distance. Et effectivement, la LGV nous aidera aussi pour cela. ¿Qué opinión tiene por la parte el vicerrector de la Universidad del País Vasco, Fernando? Bueno, yo también... En el ámbito de las barreras que han penado en este momento. Las barreras que se han comentado en este momento evidentemente son claras, el asunto de la movilidad es importante, pero a pesar de todo, de que ha habido relaciones, yo creo, y como estabas comentando, de la potencialidad de ambas universidades y ambas regiones, yo creo que existía de todas formas bastante desconocimiento mutuo. Yo creo que existe un bastante desconocimiento y una falta de reconocimiento mutuo, de sinergias, vamos a decir, posibles en la cadena de valor, de esa forma que dicen, toda la cadena de valor. Yo creo que eso también ha existido y existe. Las cosas en muchos casos se han hecho individualmente y al mismo tiempo hemos hecho top-down. Y por otra parte también ha habido dificultades para la movilidad del personal. Por ejemplo, personal de la Universidad de Administración y Servicios, investigadores han tenido problemas para poder venir de un sitio a otro, del otro al uno, etc. Es decir, que hay unas barreras también burocráticas administrativas. Y yo creo que este acuerdo es un acuerdo que es, como he dicho antes, es un hito que es muy importante. Y otra cosa que me parece importantísima es el simposio. Es decir, cuando estoy diciendo que tenemos un desconocimiento mutuo, lo que estamos haciendo hoy es acercarle el conocimiento que tiene cada universidad y de esta forma fortalecer las posibilidades de cooperación. Eso me parece que son las barreras fundamentales, a mi entender. Que de casco, Fernando. Vamos a dar un pasito más y vamos a tratar de ver el futuro. Hoy en Europa y en cada uno de los territorios se están desarrollando las estrategias regionales de especialización inteligente, RIS3, que tratan de alguna forma de potenciar las propias capacidades que tiene cada región para desarrollar ventajas competitivas a nivel científico, tecnológico y económico. Por otra parte, también en el ámbito de Europa están desarrollándose, ha habido convocatorias en el ámbito de las comunidades del conocimiento, en las KIS, en el ámbito de salud, en el ámbito de materiales y en el ámbito dentro de unos par de años de manufacturing, con lo cual, de alguna forma, en este escenario habría que ver cuáles son esas sinergias, conocer cuáles son las estrategias de especialización y los focos en cada uno de los territorios de Aquitania y del País Vasco, qué sinergia puede haber y cómo de alguna forma podemos sumar. Porque claro, las estrategias de especialización inteligente en Europa tratan de que cada región desarrolle sus capacidades, pero hay que abordar también las posibilidades de territorios transfronterizos, sumar esas capacidades en aquellos casos en que existan sinergias. Y también, como ha dicho antes, por otra parte también la directora de investigación, la propia universidad tiene también focalizado sus polos de conocimiento y también el campus, dentro de su estrategia, dentro de su identificación en Euskadi, pues ha desarrollado polos de conocimiento que coinciden muchos de ellos con los sinérgicos de Aquitania. Igor, ¿cómo en este aspecto vemos y veis desde, en el caso concreto, pues desde Euskampus y desde la relación con la universidad y desde el País Vasco, cuáles son esas sinergias, cómo confluyen esas estrategias y en qué momento estamos? En un momento, yo veo que es un momento pues terriblemente excitante, ¿no? Por lo que tenemos en marcha de proyectos nuevos y resoluciones que pueden de alguna forma impulsar de forma exponencial esta relación. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un buen momento. Yo diría que es un momento apasionante realmente, ¿no? Porque por una parte ambas regiones han definido su estrategia de especialización inteligente. En el País Vasco se ha definido la estrategia de especialización inteligente, identificando cuáles son las prioridades a las cuales bueno, pues queremos dedicar nuestros esfuerzos de investigación y de innovación. Ese mismo ejercicio se ha hecho también en Aquitania y luego, bueno, pues desde este planteamiento estratégico de la eurorregión, una de las cosas que se está haciendo precisamente es cómo podemos sintonizar precisamente esas dos estrategias de especialización inteligente. Y bueno, además de eso, tenemos las oportunidades que se abren con el lanzamiento del programa del Horizonte 2020, que se han abierto hace nada. Fueron en diciembre del año pasado cuando se abrieron las primeras llamadas y tenemos hasta el año 2020
para poder ir creciendo en colaboraciones a través de los programas que allí se establecen. Sin olvidar también que, además del Horizonte 2020, se ha abierto el programa Erasmus+, que supone una reorganización importante de todos los programas que había dispersos anteriormente en la Dirección General de Educación en un único programa, pues que tiene un espectro y un alcance muy amplio, ¿no? Y además, en el caso del País Vasco, pues también sabemos que se está planteando un nuevo plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación, en el cual las entidades que estamos aquí representadas, pues estamos llamadas a jugar un papel importante. De todas formas, si analizamos el pasado, tal y como os ha dicho, hemos visto que ha habido muchas colaboraciones, pero de forma muy dispersa, de forma muy individualizada, y precisamente el campus euroregional, el trabajo que hemos venido haciendo, que ya empieza a dar sus frutos, y sobre todo el trabajo que se ha hecho, que empieza hoy con la firma de este convenio, lo que nos está ofreciendo precisamente es un marco del que carecíamos previamente. Y ese marco es muy importante porque para los propios investigadores y las propias comunidades que están detrás, ven que hay algo, o sea, se sienten parte de algo más grande que lo que ellos están haciendo. Y eso ya está teniendo un reflejo importante en cómo se está respondiendo precisamente a las nuevas convocatorias que se ofrecen en el Horizonte 2020 y en Erasmus+. Si miramos de dónde venimos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Hemos participado conjuntamente, en el caso de las universidades, en muy pocos proyectos, ¿eh? Creo que, de memoria lo digo, pero estamos hablando de menos de 10 proyectos en el periodo 2006-2013. Muy pocos. Incluso yo diría que no ha habido ningún proyecto FP7 entre la Universidad del País Vasco, por ejemplo, y la Universidad de Burdeos. Lo cual, nos deja el camino, vamos a decir, muy fácil, ¿no?, para poder incrementar esto. Si analizamos lo que se ha presentado ya durante el Horizonte 2020, durante las primeras llamadas, tenemos ya que se han presentado 11 propuestas como agregación Euskampus junto con el IDEX Burdeos, solo en los primeros meses del año. Y además podemos ver que en temas realmente muy variados, temas que van desde materiales, de manufacturing, de salud, temas ya más de cooperación entre universidades y entre tejido productivo. Y además, yo diría que teniendo en cuenta cómo está organizado el Horizonte 2020 con sus tres grandes pilares, ¿no?, de retos, el liderazgo industrial, ciencia de excelencia, podemos ver además que la forma en la que se está respondiendo en este momento pues está muy diversificada en relación a estos tres grandes pilares. Así tenemos proyectos que responden a las llamadas de Societal Challenges, proyectos conjuntos en la llamada de liderazgo industrial y sobre todo hay un número importante de proyectos que están respondiendo a las acciones Marie Curie de las Initial Training Networks que están destinadas pues a la promoción de programas conjuntos de doctorado, programas de doctorado industriales, también compartidos entre distintas universidades y centros tecnológicos y empresas. Y estamos viendo que está habiendo una gran variedad de respuesta por parte de las entidades que están, digamos, agrupadas dentro de este campus euroregional hacia estas llamadas. Y sobre todo yo destacaría, ya que lo has mencionado, cómo estamos respondiendo a las llamadas del EIT, de los KICs, las Knowledge and Innovation Communities. En el año 2014, en febrero, se lanzó la última convocatoria para 2 posibles KICs en envejecimiento activo y en materiales. En las 2 estamos participando conjuntamente la Universidad de Burdeos, la Universidad del País Vasco, Tecnalia y socios también de la Universidad de Burdeos. Y aquí sí que yo quiero destacar este punto porque el trabajo que hemos estado haciendo durante estos 3 años, que todavía no tiene una gran visibilidad, por ejemplo, en el caso del KIC de envejecimiento saludable, se empieza a trabajar en el colocation vasco entre Tecnalia y la Universidad del País Vasco. Gracias a que tenemos el campus regional, incorporamos a la Universidad de Burdeos y además eso ha tenido un efecto arrastre sobre la propia región de Aquitania, que también está muy implicada y muy involucrada en este KIC. No sabemos qué va a pasar porque esto está todavía en evaluación, pero lo que estamos viendo es que hemos dicho y han dicho pues esta mañana en los discursos, ¿no?, pues el efecto tractor que tiene el campus regional, lo estamos viendo ya, por ejemplo, con este caso concreto. Y además ahora tenemos que ser capaces de capitalizar la experiencia que hemos ganado
precisamente en la generación de la propuesta de LifeKick para los kicks que vienen. Bueno, pues es posible que el año que viene, todavía en principio estaba previsto para 2016, pero es posible que se adelante, podamos tener una convocatoria para lanzar un kick en manufacturing. Ya estamos trabajando conjuntamente la universidad y Tecnalia en definir, porque aquí está claro que teniendo en cuenta el histórico del País Vasco, que es muy potente en manufacturing, pues un colocation evidentemente va a estar en el País Vasco, y tenemos que ver ahora cómo aprovechamos precisamente el campus regional para poder tener un proyecto compartido con la Universidad de Burdeos, con sus socios y con el conjunto del tejido económico en el entorno del manufacturing en las dos regiones, ¿no? Entonces, yo lo que estamos percibiendo es que estamos creando precisamente ese marco que nos permite estructurar las relaciones de una forma que hasta ahora no hemos hecho. Hasta ahora era un poco pues, por la propia voluntad de los investigadores. Ahora lo que estamos haciendo es crear condiciones, porque no podemos hacer otra cosa más que crear condiciones para que haya una autoorganización, pero una autoorganización, vamos a decir, ordenada, para ser mucho más competitivos, para responder a las llamadas que vienen de la Comisión Europea o para lanzar iniciativas propias que nos va a hacer tener muchos más proyectos conjuntos. Eskerrik asko, Igor. Siguiendo esta cuestión, he mencionado antes la estrategia de especialización inteligente RIS3, que en el País Vasco las áreas de especialización pues son manufacturing, son energía, son biociencias en el ámbito de la salud, en el ámbito también de las ciencias de la salud, y también como nicho de oportunidad el territorio que vuelva desde mi punto de vista a coger un protagonismo más con esto que estamos hablando del territorio en su concepto de ampliación de Euskadi y Aquitania, que refuerza ese concepto. Y me gustaría un poco también preguntarle al vicerrector de Innovación de la Universidad de Burdeos, Eric Papón, también cuáles son aquellos ámbitos de la estrategia de especialización inteligente de Aquitania para centrar de alguna forma cuáles pueden ser unos focos también de colaboración compartida, conociendo también un poco en algunos campos que en el País Vasco también tenemos, el campo de la aeronáutica, en cómo pueden ser un poco los focos de esa cooperación en el ámbito de las estrategias RIS. Oui. Je souscris à tout ce qui a été dit sur l'importance de ce partenariat. Concernant les thématiques, on a tous en tête les feuilles de route qui ont été définies par l'Europe, la spécialisation intelligente, et on doit mettre en regard de cette spécialisation intelligente définie dans chaque région nos compétences. Et je crois qu'aujourd'hui, nos compétences, on les a affichées dans nos domaines d'excellence, que ce soit du côté du Pays Basque, que ce soit du côté de l'Aquitaine. Et donc, nous avons une liste de compétences. Alors, c'est bien sûr nourri par les compétences individuelles de chaque chercheur, mais que l'on arrive à structurer dans des grands pôles thématiques. On a parlé, je ne vais pas les reciter tous, la photonique, les matériaux, les écosystèmes, l'écologie, etc., etc. Et en fait, je crois qu'il y a un travail qui est quand même qui doit être fait pour aller attaquer des verrous technologiques qui sont extrêmement importants pour le futur. Quand on parle de toute l'expérience de manufacturing, j'arrive pas à trouver le mot français, mais de construction et d'outillage au Pays Basque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les évolutions sur les additive layer manufacturing, qui seront les enjeux de l'usine du futur aussi, c'est quelque chose de très important, et je crois qu'il faut aussi qu'on se mobilise pour ce genre, pour répondre à tous les programmes qui vont être lancés dans ces domaines. Mais quand je vois aussi l'importance des sciences du numérique aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit pour la modélisation des matériaux, que ce soit pour la santé, créer des villes ou des bâtiments intelligents, des villes intelligentes, je crois que là aussi on a un très fort potentiel dans nos deux régions pour associer toutes les sciences du numérique à tous les aspects intelligence du bâtiment, intelligence des outils.
Et bien sûr, dans un respect de l'environnement, on a un littoral que l'on partage, une mer que l'on partage, donc ce littoral qui longe, qui sont nos côtes, hein, et avec cette mer qui est commune. Et c'est vrai que là aussi, sur l'écologie, les écosystèmes, je crois qu'on doit répondre vraiment présent sur ce domaine-là, sachant que ça s'est déjà traduit par un master dans le programme Erasmus Mundus, le master mer, qui touche ces domaines. Donc, en fait, on doit faire vraiment une analyse très fine de toutes les évolutions technologiques pour pouvoir y répondre au mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau de ce partenariat, on est forcément... il y a la synergie de nos deux régions. 1 + 1 doit faire un peu plus que 2 pour pouvoir aller gagner des projets et notamment au niveau de l'Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un exemple de collaboration université-centre technologique, hein, dans le projet INEF 4 avec Technalia, l'université, je crois que c'est aussi de très beaux exemples où il y a une réflexion générale sur la notion de bâtiment durable et où en fait, autour de la table, on peut mettre des chercheurs académiques, hein, qui n'ont pas forcément une compétence dans le bâtiment durable, mais qui ont une compétence dans les domaines de sciences du numérique ou analyse des transferts thermiques, par exemple, et qui vont pouvoir répondre à des questions plus technologiques. Et là aussi, Igor l'a dit tout à l'heure, la relation académique, technologique, industrielle, bien sûr, c'est quelque chose, ces 3 piliers sont vraiment fondamentaux pour la construction et la réponse aux appels à projets de l'Europe. Merci beaucoup. Avanzando, iríamos un poco a preguntar también qué instrumentos operativos reales necesitamos para apalancar y operativizar las colaboraciones. Quizá en algunas épocas pasadas, si hemos dicho, de alguna forma había los programas Euskadi Aquitania que ayudaban a una colaboración a un nivel interterritorial, independientemente de los programas europeos. Existen también los programas ERANET, pero entendéis de alguna forma por la parte de la Universidad del País Vasco y de Burdeos que sería necesario continuar con esos programas que pudieran apoyar los gobiernos regionales de ambos territorios para ayudar también a esa colaboración en el ámbito de la investigación, la formación y la transferencia tecnológica. Hélène. Oui, alors dans la continuité de ce que nous avons dit tout à l'heure sur la distance, le premier outil, c'est bien sûr l'aide à la mobilité. C'est-à-dire on attend d'une réflexion euro-régionale, qu'on prenne conscience effectivement qu'il est important pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ces coopérations universitaires, mais bien sûr au bénéfice de la formation des étudiants et puis au bénéfice du renouvellement économique in fine. Donc on puisse avoir un soutien comme ça au niveau de la mobilité des étudiants. Ensuite, il y a effectivement tous les instruments, on pense, comme l'a évoqué Igor, les KIC, en fait, par leur nature, donc, qui réunissent les pouvoirs publics territoriaux, le volet enseignement supérieur et recherche, l'environnement socio-économique et les entreprises. Donc sont des outils en fait, qui ont un effet levier parce que ça nous pousse à nous questionner dans la construction de projets opérationnels, à nous questionner non plus dans une logique on va dire qu'on connaît, qu'on a pratiqué, qu'on pratique au niveau de la recherche publique, on va dire, de transfert, c'est-à-dire de dire on produit des choses et ensuite elles trouvent un intérêt et elles donnent lieu à une valorisation, mais à faire entrer les problématiques qui sont les problématiques déjà de développement économique à l'intérieur des questions de recherche et à l'intérieur aussi des questions de formation et qu'on puisse créer ainsi en fait, un cercle vertueux et une circulation qui soit bénéfique. Ensuite, je dirais un dernier volet, c'est aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, pourtant c'est au cœur en fait, aussi de notre coopération,
c'est ce souhait d'internationalisation ensemble. On voit aussi, alors je vais prendre l'exemple de l'Université de Bordeaux, on voit aussi qu'on est questionné là aussi en termes de développement économique, par exemple par des entreprises locales qui nous demandent en fait de les accompagner parfois dans des projets d'internationalisation. Alors bien sûr, pas de les accompagner comme des agences d'export ou des agences qui accompagnent l'implantation des entreprises dans les pays étrangers, mais de les accompagner parce que quand ce sont des entreprises de technologie, elles ont besoin aussi en fait de pouvoir formaliser des coopérations localement avec des environnements de recherche et de formation pour pouvoir accompagner leur déploiement sur des territoires. Et donc là aussi, on pense que les pouvoirs publics saisir aussi des cadres européens pour renforcer nos réseaux internationaux, parce que renforcer nos réseaux internationaux ensemble, on a évoqué tout à l'heure aussi l'aspect espace linguistique qui fait que naturellement on a des réseaux de notre côté qui sont axés sur la francophonie et naturellement vous avez des réseaux en fait au niveau du Pays Basque qui sont axés sur la langue espagnole. Voilà, donc c'est aussi en fait renforcer cet écosystème local et général et son ancrage international. Donc c'est ce qui nous intéresse aussi dans les programmes européens, de conforter ces réseaux internationaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bueno, vamos a ir de alguna forma acercándonos ya a ese mundo de la ciencia al mercado, del mundo de transformar ese conocimiento en valor añadido y en economía, en esa reflexión también europea de los problemas de cómo superamos el Valle de la Muerte, y me gustaría de alguna forma cómo lo ven en ese ámbito tanto Jacques Tortot como Porro, Antonio. ¿Cómo podemos conectar mejor los centros de conocimiento, las universidades, los centros tecnológicos con las empresas en la región? ¿Cómo de alguna forma podemos llegar a aportar valor económico y verdaderamente ser el motor de ese desarrollo económico? Jacques. Yo pienso que primero habría que ver en qué podemos llevar un empuje para que trabajando en ambos territorios haya realmente un valor añadido. Por ejemplo, creación de empresas, que se puede imaginar sistemas tipo capital riesgo que conectaran redes de ambas regiones y que pudieran aportar un apoyo a proyectos que tengan una doble visión. Es decir, que hay que buscar herramientas un poco específicas. Después, en cuanto a tu pregunta, la conexión entre los centros y empresas, yo pienso que entramos en una área de compartimiento de riesgos y de compartimiento de beneficios. Entonces, yo pienso es un poco por ahí que tendríamos que ir, es decir, que crear las condiciones para que un proyecto pueda ser soportado de manera casi un poco en una misma dinámica entre grupos de empresas que pueden ser de ambos lados y grupos de centros con riesgos compartidos y beneficios compartidos. Es decir, que pasar de la cultura de una empresa que busca un apoyo para resolver un problema a poner encima conocimientos conjuntos para responder a desafíos. Muy concretamente, por ejemplo, ejemplos muy precisos que tenemos, Eric lo decía, la ciudad inteligente hoy supone creación de nuevos sistemas tecnológicos y en estos momentos mismos, en esa área, en esa comarca, en Burdeos, estamos hoy trabajando entre equipos que agrupan Centro Tecnológico de Novatec, Universidad de Burdeos, Tecnalia y ante una sociedad que es el desafío de hacer el nuevo barrio que hay tras el TGV que llega aquí en Burdeos. Es decir, que la llegada del TGV va a implicar una reconstrucción de la ciudad y esta reconstrucción de la ciudad, si se quiere mirar un poco ante el futuro, será una ciudad
que tiene que llevar su propia inteligencia. Y esa inteligencia puede venir de redes, que ellas mismas, redes, por ejemplo, energéticas, que llevan su propia inteligencia. Y para llevar a una oferta en ese sentido hay el desafío y hay el conocimiento poniéndose juntos para responder a ese desafío. Puede ser una manera, es decir, que compartir desafíos donde hoy soluciones todas hechas no existen, pero poniendo junto conocimientos en un mismo sistema, pues llegar a responder a esto. Y ya estamos en este ámbito hoy mismo. Antonio. Puede ser una vía. Gracias, Joseba, por la pregunta. Es realmente compleja. Antes de abordarla, sí me gustaría hacer una pequeña puntualización cuando hablábamos de los instrumentos de financiación. Yo creo que necesitamos actuar a diferentes niveles. Uno de ellos va a ser construir confianza entre investigadores, y eso requiere un tipo de programa que financie un tipo de actividad. La apertura a la empresa supone cambiar algo el mecanismo, y ya la entrada en los proyectos europeos, Eranet, el Horizon 2020, ya supone un mecanismo más complejo. Y creo que sería deseable el tenerlo escalado, esa financiación, para que fuese una entrada más progresiva y más factible. Entrando ya en la pregunta segunda que nos hacías, realmente el gran potencial que tiene la tecnología es dar soluciones a problemas no resueltos, pero que entrañen soluciones de valor industrial. Quien es capaz de desarrollar ese tipo de soluciones está realmente aportando gran valor. Y aquí enlazamos un poquito con lo que estaba diciendo Jack. Ese tipo de actuaciones de transferencia tecnológica, pero digamos del máximo potencial que ya supone el crear vehículos como empresas o demás, sí requiere una forma de tratamiento distinto y separado. Hay que, digamos, trabajarlas de una forma especial. En el caso de acudir a fondos europeos, lo que vamos a estar muchas veces es trabajando con agentes en una cadena de valor. Hay que identificar, digamos, necesidades, oportunidades entre unos y otros agentes para poder encontrar soluciones y, sobre todo, contraste a nuestras propuestas de solución. Y ahí sí me atrevería a sugerir si sería posible el crear algún foro de reflexión, tipo las plataformas, por ejemplo, tecnológicas europeas, que permiten poner en contacto a agentes del mundo empresarial como con el mundo tecnológico y científico para identificar desafíos concretos de la zona e intentar buscar soluciones o programas que nos permitan ir abordándolo. Eso podría ser un aterrizaje, digamos, más entendible para las propias empresas del área. Bien, muchas gracias, Antonio. Sí, me parece una idea excelente de las plataformas. Sí, a mí también, pero bueno, a mí simplemente una pregunta que está relacionada con una pregunta que se ha hecho en el propio patronato de Euskampus, ¿no? Y que me ha preocupado de alguna forma. Entonces, me ha dado la impresión de que existe un desconocimiento, por lo menos por parte de empresas de la parte del País Vasco, sobre el potencial empresarial que existe en la parte aquitana, y me imagino que también existe en la otra dirección. Por eso yo sugeriría al mismo tiempo, pero en otra parte, que sería importante hacer una monitorización, un análisis de la potencialidad empresarial y socioeconómica, vamos a decirlo, justo en las dos regiones. Sí, me parece importante. Efectivamente, yo creo que eso tenía que ser, como ha dicho, la base para de alguna forma desarrollar esas para saber plataformas el terreno que se está moviendo, para ver claro. en qué campo, ¿no? Bueno, para ir terminando ya, me voy a hacer una pregunta. Hace poco estuve en una mesa redonda hablando, como no puede ser de otra forma, sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en algún de los miembros, es conocido, fue el presidente de Jaquiunde, decía que el antídoto de la crisis que estamos todavía atravesando era la innovación, la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Realmente esto no sé si es asumido realmente por la sociedad a un nivel determinado, y sobre todo también por aquellos que de alguna forma deciden muchas veces en las políticas proactivas para desarrollar una economía productiva, ¿no? ¿Cómo entendéis que evidentemente, o cómo lógicamente pienso que será así, pero os voy a dar la palabra para terminar esta mesa redonda a los dos vicerrectores de las dos universidades para que analicen si verdaderamente el antídoto más importante contra la crisis es la ciencia, la tecnología y la innovación?
en las economías de ambos territorios. C'est une question, question difficile, mais aussi extrêmement intéressante, puisque aujourd'hui, créer des innovations, alors bien sûr l'université qui dit innovation dit aussi la dimension du marché, hein. Donc l'université a aussi des missions de formation, de recherche académique, et l'université ne doit pas mettre sur le marché des produits. Il y a d'autres entités qui vont utiliser les résultats de la recherche et ensuite les transférer sur le marché. Mais c'est vrai qu'on a un travail à faire pour que la chaîne, depuis la création nouvelle jusqu'à la maturation, l'incubation et la création in fine de valeur, cette chaîne doit être pensée du début donc de la création jusqu'à l'innovation proprement dite. Et c'est là où il y a vraiment un challenge dans ces prochaines années d'arriver à faire ce lien entre recherche académique, recherche plus technologique et application. Il y a aussi un autre challenge. Alors peut-être que l'innovation passe aussi par associer de nombreuses compétences autour des projets. Et tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de mentionner que dans certains projets, la présence d'architectes, la présence de spécialistes en sciences humaines et sociales, associés à des technologues, c'est quelque chose de très important pour pouvoir résoudre des problèmes. Et je crois que là, ça aussi, c'est un challenge ces prochaines années, de pouvoir associer un ensemble de cultures scientifiques, qu'elles soient technologiques ou plutôt des sciences humaines et sociales, donc d'avoir un panel de chercheurs, d'ingénieurs, de personnes qui connaissent à la fois la science et les marchés pour pouvoir répondre aux défis de demain. Fernando, para terminar la mesa. No, gracias. Me parece que la cuestión, la pregunta es muy interesante, la innovación. Evidentemente ahora estamos en un momento de crisis económica, es decir, que cuando tenemos que estrujar nuestras mentes para intentar hacer cosas nuevas, es decir, innovación. Y cuando estoy diciendo innovación, en las universidades tenemos la capacidad de la posibilidad del conocimiento, estamos generando conocimiento fundamentalmente. Entonces, nosotros lo importante cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de innovación a través de la generación de conocimiento que se está transfiriendo la cadena de valor. Es decir, como ha dicho el vicerrector, la cadena de valor es importante y una de las cosas que a mí me parece que es importante para resolver y dar respuesta a esa innovación, que yo estoy de acuerdo que es buena para superar la crisis, es la propia integración de todos los actores dentro de la cadena de valor. Yo creo que por lo menos no conozco tanto la parte de Aquitania, pero sí conozco la parte del País Vasco, y eso es una cosa que nos falta claramente, una mayor integración entre toda la cadena de valor, empezando desde la universidad y terminando desde las empresas, es decir, desde las ideas que se producen en los laboratorios hasta el producto que se lleva al mercado. Esa integración es fundamental. Es decir, que nos tenemos que olvidar en muchos casos de hacer yo estoy únicamente en este apartado que hago este tipo de investigación, o yo estoy aquí en esta empresa que hago esto. Es decir, que tiene que haber una integración fundamental. Y también estando de acuerdo con lo que ha comentado el vicerrector de la Universidad de Burdeos, es que en estos momentos para la innovación tenemos una posibilidad y que ya ha puesto al mismo tiempo claramente Europa, que es decir, el trabajar retos. Y cuando estamos trabajando retos, estamos hablando de trabajar retos para dar respuestas a unas problemáticas concretas que que serán innovativas desde distintos puntos de vista. Y yo voy a poner un ejemplo que estamos trabajando actualmente, la propia universidad, una empresa que se dedica a hacer vidrio, a hacer copas. Claro, entonces nosotros, desde distintos puntos de la propia universidad, grupos de investigación que están trabajando en la Escuela de Bellas Artes, están ayudándose en innovaciones en diseño. Estamos hablando de gente que estaba trabajando en materiales, que les está ayudando en procesos de nuevos productos para llevar al mercado de esos tipos de cristales, estamos diciendo. Estamos hablando de grupos de matemáticas que lo que les están ayudando en este caso es a simplificar la operatividad de la gestión de la propia empresa. Es decir, que la universidad tiene muchas potencialidades para dar respuesta
junto con los otros actores a este tipo de innovación que yo creo que todavía en muchos casos está oculta. Bien, pues efectivamente pienso que la integración de la cadena de valor es importante. Pienso que esa integración de la cadena de valor, en general todas las integraciones tienen que hacerse de abajo arriba, fundamentalmente, que en el País Vasco, pues precisamente Euskampus es un ejemplo de ese proceso de integración de la cadena de valor, y que de alguna forma tiene que desarrollar pues un potencial importante. Y pienso también que este proceso también de abajo arriba, planteado por todos los investigadores en la cooperación entre Euskadi y Aquitania, tiene que ir en esa misma línea de reforzar esa cadena de valor del conocimiento entre los dos territorios a través de la cooperación en la ciencia, tecnología y la innovación. Y de alguna forma, pues ese es el camino, colaborar y cooperar en el ámbito de la ciencia y sumar capacidades científicas y tecnológicas que tengan de alguna forma también éxito en el mercado y ayuda a la frase final y a la necesidad final, que es el bienestar económico de ambas territorios, del País Vasco y de Aquitania. Pues muchas gracias a todos por el esfuerzo a estas horas de la tarde, después de un día también intenso por todos los que están en la mesa, y que de alguna forma pues supongo que Think Network agradecerá todo ese esfuerzo de todos vosotros, y que abrirá también en la revista Think Network en una apertura de este trabajo, de esta cooperación entre Euskadi y Aquitania, que comienza con más fuerza hoy. Eskerrik asko guztioi.